Sobre cómo el realismo mágico y sus efectos en el manejo del tiempo y cómo puede manipular el tiempo y así. Yo creo que yo estoy a favor, o sea, sí debe de... Yo creo que una persona al escribir fantasía sí debe de poder manejar el tiempo, ya que le agrega de que misterio, fantasía, le agrega de que un toque a la obra. Además de eso le facilita y lo abre a mucho más posibilidades. Puede ser que se vaya al pasado y lo abre a épocas diferentes, a que explore diferentes eventos históricos y así. Un ejemplo fue cuando no te das cuenta, o sea que al principio Aura y que la viejita, Consuelo, son la misma persona. Al principio no sabes, entonces por eso es como que misterioso que no están de que en el mismo cuarto y así. Pero pues luego al final te das cuenta de que era la misma persona y pues te das cuenta que ahí como que no está el valor del tiempo, o sea, fue controlado y manipulado y gracias a eso se pudo crear una historia rara, pero a la vez exitosa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Te gustó que la historia haya sido de que rara? A mí sí me gustó porque la hace diferente, o sea, no es de que la típica con un tiempo lineal, sino te pone a pensar y así. ¿Qué opinas de los símbolos de la historia? Como por ejemplo los rituales en la cena. No, pues muy buenos, porque la verdad los símbolos te ponen a pensar, o sea, pues como dicen, los símbolos simbolizan cosas y es para leer entre líneas, o sea, de que te explica sobre el tema, te mete más al ambiente del cuento. Oye, ¿y por qué elegiste Aura en vez de La culpa de los Splash? Yo escogí Aura porque en general me gusta más el autor Carlos Fuentes y en sí el cuento me gustó más, se me hizo más entretenido. ¿Sabes algo de Carlos Fuentes que nos puedas contar? Pues sé que Carlos Fuentes escribió el libro de Aura y también como que lo hizo gracias al boom latinoamericano, ya que el boom latinoamericano impulsaba a los autores latinoamericanos a hacer obras diferentes, fuera de lo normal, fuera del estilo mexicano o latinoamericano, entonces por eso él hizo algo diferente, lleno de controversias y así. Listo, Diego, muchas gracias. Claro. Gilberto, cuéntanos de tu anteproyecto. Espera. Alex, cuéntanos de tu anteproyecto y de qué trata. Mi anteproyecto es sobre el rol de la mujer en la sociedad mexicana influenciada por la sociedad europea y se trata sobre cómo las mujeres se perciben en la sociedad. O sea, en el cuento de La culpa de los tlaxcaltecas, por ejemplo, las mujeres se perciben como chismosas, que son miedosas, que siempre necesitan a un hombre que esté con ellas y siempre necesitan ayuda de alguien más grande que ellas. Y yo estoy ante ese tema porque las mujeres en realidad no son así. O sea, las mujeres sí pueden ser independientes, no todas son miedosas y de chismoso depende de cada quien, hasta los hombres pueden ser. ¿Y por qué te gustó mucho este tema del machismo? Del feminismo generalmente porque me di cuenta de cómo se percibían las mujeres en el cuento y eso me hizo enojarme demasiado porque no me gustó cómo las mujeres se percibieron ahí y lo que más me enojó es que fue hecha por una autora que es mujer. O sea, eso es lo más irónico, que eso es irónico. O sea, una autora que es mujer y pone los estereotipos y eso es insultante, es como poner a alguien de color que juega básquet y que come pollo de sandías y eso es nomás un insulto directo. Oye, ¿para quién principalmente diriges este ensayo? Lo dirijo para la audiencia, en especial el salón de clases y también para la maestra y ya sé que les va a interesar este tema. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué crees que esos estereotipos empezaron? O sea, ¿cómo empezó el machismo? ¿Por qué crees? Pues, generalmente yo creo que es por cómo han visto a las mujeres a través de los años y un peor es que las mujeres antes no tenían muchos derechos, antes no podían tener muchos trabajos, la forzaban a estar en la casa, etc. Y luego cuando empezaron a tener esos derechos hay hombres que no les gustó eso, entonces empezaron a escribir libros y relatos y películas para que ponen mujeres como este tipo y este tipo para lavarles al cerebro a las mujeres que lo leen y ven
y así que vuelvan a ser como ellas han sido. Listo, muchas gracias, Alex. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Tú crees que nos puedes contar un poquito sobre tu proyecto? Sí, claro que sí. Mi proyecto trata básicamente del realismo mágico y el antítesis que se vive en el cuento de Aura. Este fue un cuento que la verdad me encantó, ya que me encanta cómo Carlos Fuentes usa el realismo mágico en esta historia para crear atención hacia los espectadores y a la gente que lo lee, ya que cuando usa el realismo mágico te confunde y te mete en otro cuento totalmente diferente, algo misterioso, algo oculto, algo que te llama mucho la atención. Entonces creo que esta es una excelente forma de llamar la atención de los lectores y de hacer un cuento. El realismo mágico en lo personal me gusta bastante, entonces por eso elegí este tema. Muy bien. También hablo de la antítesis sobre Consuelo y Aura, ya que Consuelo es una señora ya de grande edad, la describen como una persona no tan bella, y Aura es una persona joven, bella, con mucho potencial, y me gusta cómo comparan las dos personalidades, pero en realidad es la misma persona, entonces me gusta mucho este cuento, la verdad. Sí, ¿y cuál crees que uno de los ejemplos más importantes o nada más un buen ejemplo de realismo mágico en el cuento de Aura? A mí en lo personal me encantó el ejemplo de cuando Felipe llega a la casa de Consuelo y describen mucho la casa. Al momento de entrar a la casa dicen que es un ambiente muy oscuro, muy húmedo, totalmente diferente a lo que se vivía afuera. Entonces creo que esta es una muy buena forma de cambiar el ambiente de la historia y crear algo mágico y diferente, algo que te llama la atención, algo muy misterioso. Muy bien. ¿Crees que en el libro de ahora se hace presente el machismo y de qué forma? Sí se hace presente el machismo, de hecho pensé en involucrarlo en mi proyecto, pero no lo hice, ya que en el cuento se trata a Aura como... Aura es una mujer y se trata como algo menospreciado, algo que solo está ahí para ayudar, para ser útil, como un objeto. Y la verdad no tiene que ser así, ya que yo estoy totalmente en contra del machismo. En contra del machismo, sí. Muy bien, muchas gracias. De nada. Hola Gilberto, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar algo sobre tu proyecto? Claro que sí. Yo en mi anteproyecto me enfoqué más en el realismo mágico que se vive en el cuento de Aura. Yo pienso que el realismo mágico fue introducido a México por el cuento de Aura escrito por Carlos Fuentes. El realismo mágico se hace presente en la obra con los sucesos impactantes que suceden, como que Aura y Consuelo llegas a la conclusión de que son una misma persona, y eso me gustó bastante del cuento, que lo hace diferente a los demás, le agrega ese extra. ¿Qué te gustaría o necesitas conocer a fondo para abordar correctamente la obra? A mí los detalles que me gustarían para poder hacer un ensayo más completo sería el espacio en el que lo hizo el autor, lo que se vivía en esos años, o sea, qué estaba pasando, qué época estaban, qué presidente, y las condiciones en las que vivía el autor. Me gustaría mucho saber sobre eso porque me ayudaría a poder hacer un ensayo más extenso. Muy bien. ¿Y qué símbolos significantes encontraste en la obra Aura? Ahora es una obra que está llena de símbolos. Los símbolos más importantes que hay es el jardín de hierbas, que significa la fertilidad. Luego también el Cristo negro, que significa está en contra de la religión. Los rituales en la cena, que son rituales que ahí se pueden encontrar, y como esos hay bastantes símbolos que hay en la obra. Es lo que hace esta obra una obra muy especial. ¿Cuáles fueron tus símbolos favoritos? Mi símbolo favorito y que se me hizo el más significante probablemente es el jardín, porque el jardín cuando lo dicen no te imaginarías que es un símbolo, pero en verdad es un jardín de hierbas que significa la fertilidad. Oye, ¿sabes qué es el realismo mágico? Sí, el realismo mágico es lo que le añade ese extra a una historia, es como algo impactante que en verdad no podría pasar. Y Carlos Fuentes nos los presenta en este cuento de una forma muy original. Listo, muchísimas gracias, Gilberto. Buenas tardes, Quique. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tu anteproyecto? Claro que sí.
mi proyecto va a ser sobre el cuento de Aura, de Carlos Fuentes, que fue escrito durante los 60. Y mi tema va a ser las características del realismo mágico y su efecto en el manejo del tiempo. Porque me llamó mucho la atención cómo Carlos Fuentes utiliza el realismo mágico para cambiar el tiempo en la historia. Ok, ¿qué eventos o qué sucesos crees que fue lo que impulsó al director al autor, Carlos Fuentes, a hacer esta obra maestra? Para mí, el boom latinoamericano fue lo que influenció a Carlos Fuentes en la mayor parte, porque eso fue durante los 60s y el cuento fue publicado durante los 60s. Y eso lo hizo que incluyera el ritmo mágico en su cuento y así afectar el tiempo del cuento también. ¿Qué opinión tienes sobre el trabajo que hizo el autor con este cuento? Me gustó mucho el trabajo que hizo porque al meterle el realismo mágico y cambiarle el tiempo en el cuento, lo hace ser más interesante o lo hace que tenga características que los cuentos normales no tienen. Lo hace ser más llamativo y por eso ha sido un cuento tan exitoso. ¿Crees que en el cuento se presenta el machismo? Yo considero que sí se presenta porque utilizan a Aura como la sirvienta o la que lleva las maletas, hace la comida y él nada más hace su trabajo mientras las mujeres tienen que mantener la casa. ¿Y tú crees que es verdad que las mujeres son las que hacen eso? ¿O que sí es, pero no estás a favor? ¿O qué crees sobre el machismo de eso? Yo no estoy a favor del machismo porque para mí todos deberían tener las mismas oportunidades. Y seas hombre o mujer, puedes ir a trabajar o quedarte en casa para hacer la comida y limpiar la casa. Ok. ¿Y sabes de algún dato del autor? ¿Algún dato extra? No, nada más sé que el autor publicó su cuento durante los 60s y ha tenido mucho éxito desde entonces. Ok. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique.